Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta hora estudiando las Escrituras con su servidor, el pastor Guillermo López, quien les da la más cordial bienvenida. Gracias por estar conectados ya, esperando este estudio que creemos que será de mucha edificación para nuestra vida espiritual. Bueno, pues les invito a que ustedes compartan ahí este video con sus contactos para que juntos podamos seguir aprendiendo de las Escrituras. Hoy vamos a compartir un tema muy importante y muy necesario conocerlo. El tema que le voy a compartir hoy es ¿convertidos o discípulos? Es en forma de pregunta, ¿convertidos solamente o convertidos en verdaderos discípulos? Ese va a ser nuestro tema el día de hoy y vamos a aprender acerca de esto que nos enseña las Escrituras en este día. Bien, pues yo quiero invitarle antes que nada que hagamos una oración y pongamos todo esto en las manos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tú Señor, nos alumbres con tu palabra, nos ilumines con tu palabra, Señor. Y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder percibir la palabra. Señor, tu palabra dice que solamente lo espiritual, Señor, se discierne a través del Espíritu y es ahí donde queremos, Señor, en esta hora ser ministrados, Señor, en nuestra vida espiritual. Señor, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están conectados, Señor, ya en este momento para recibir tu palabra. Señor, dame sabiduría, Señor, que mis palabras, Señor, sean tus palabras que salgan de mi boca, Señor, en este día. Muchas gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y gracias. Bien, pues este tema que yo voy a compartir con ustedes me parece un tema muy importante, sobre todo para estos tiempos. En estos tiempos de prueba, en estos tiempos en los cuales sabemos que la iglesia está siendo probada, está siendo de alguna manera sacudida en muchos aspectos. Sabemos que solamente los verdaderos fieles del Señor permanecerán. Los que estemos parados sobre la roca, como dice la Biblia, ellos van a permanecer. Entonces, al tocar el tema acerca de la conversión y el verdadero discípulo, es muy importante ver la definición y entender lo que es un convertido, o lo que llega a suceder cuando una persona se arrepiente de sus pecados. Inmediatamente pues se considera alguien que se ha convertido. Pero el proceso del crecimiento del creyente, del discípulo, no se queda ahí, hay que ir avanzando, hay que seguir creciendo. Y quiero invitarle que me acompañe a un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3. Vaya ahí al libro de los Hechos, por favor, capítulo 3. Y vamos a buscar el versículo, bueno, vamos a leer algunos versículos ahí, pero en Hechos 3. Capítulo 3, vamos a leer desde el verso 11. Verso 11, dice la palabra del Señor así, en Hechos 3:11, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Verso 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.
Ponga atención al verso 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. En el versículo 19, el apóstol Pedro hace un énfasis a un versículo, a una palabra que nos habla del procedimiento acerca de los creyentes cuando llegamos a ser creyentes. Versículo 19 dice, así que arrepentíos. El primer paso para recibir el perdón de nuestros pecados es arrepentirnos, es confesar nuestros pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Usted y yo creemos que hemos confesado nuestros pecados a Dios, nos hemos arrepentido. Eso ha hecho que nosotros tengamos paz para con Dios. Tenemos la paz con Dios, tenemos la comunión con Dios. Esa es la palabra que debemos de entender. Primeramente, para que haya perdón de pecados debe de haber arrepentimiento. Ya nos arrepentimos, gloria al Señor, qué bueno. Ya somos cristianos, ¿verdad? Somos creyentes arrepentidos o pecadores arrepentidos. Pero aquí dice, así que arrepentidos, y luego dice la palabra convertíos. La palabra convertíos o el paso siguiente después del arrepentimiento es la conversión. La conversión es la forma en que nosotros demostramos que nos hemos arrepentido, o es el testimonio de que nos hemos arrepentido. ¿Qué significa o qué quiere decir la palabra convertidos? La palabra convertidos viene de una palabra griega que significa convertir o volver. En su definición, la palabra convertido o convertidos significa transformar en otra cosa, llegar a ser algo o alguien diferente. Eso es precisamente de lo que se trata la conversión. Allí mismo en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 9, acompáñenme por favor ahí, Hechos 9. Vamos a leer del versículo 32 al 35. Hechos capítulo 9, versículo 32 al 35. Bien, se lo leo. Dice la palabra en Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sharon, los cuales se convirtieron al Señor. Fíjense qué tremendo. Aquí sucede un milagro extraordinario, ¿verdad? A través del ministerio o la vida de Pedro, y un hombre llamado Eneas, que tenía 8 años en cama, fue sanado poderosamente. Y dice que lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sharon, los cuales se convirtieron al Señor. Eso nos muestra que muchas veces los milagros, las señales son o suceden, ¿verdad?, con razón de que mucha gente pueda creer en el poder de Dios, en el poder glorioso de nuestro gran Dios. No todo siempre es así, pero en este caso dice que todos vieron, ¿verdad?, esa sanidad y se convirtieron al Señor, o sea, se transformaron en personas diferentes, quisieron ser diferentes. En Jeremías 15:19 dice la palabra del Señor así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, dice lo que dice la palabra en Jeremías 15:19, pero por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Esto habla precisamente de lo que Dios hace a través del arrepentimiento y la conversión. No, Dios nos restaura y nos deja estar delante de su presencia. Sigue diciendo el verso 19 de Jeremías 15, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y luego da un ejemplo: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, quiere decir que no volvamos a ser lo que antes éramos, porque una vez más, ¿verdad?, de una vez por todas, el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Para qué? Para que otros puedan, ¿verdad?, ver en nosotros la conversión, la real, ¿verdad?, transformación que sucede cuando una persona viene al Señor Jesucristo, porque es totalmente cambiado. Entonces hay que entender precisamente una vez más qué significa la palabra conversión. Significa transformar
en otra cosa o llegar a ser algo o alguien diferente. Yo le pregunto a usted, desde el día en que usted se arrepintió de sus pecados hasta la fecha, ¿ha habido algo diferente? ¿Usted es diferente a esa persona que antes fue, antes de Cristo, ahora después de Cristo? Si no ha habido ningún cambio, si no ha habido ninguna diferencia entre antes y el después, déjeme decirle que a lo mejor usted no ha nacido de nuevo, o sea, porque no ha dado precisamente señales o el fruto de un verdadero arrepentimiento con la conversión. Mucho menos podrá llegar a ser un discípulo si no se ha arrepentido. Entonces la invitación es para que usted se arrepienta de sus pecados. Dice que arrepentíos y luego dice convertíos para que sean borrados nuestros pecados. Mire, la iglesia en Tesalónica fue un ejemplo de lo que verdaderamente es cuando una persona se convierte o forma a ser parte de una persona diferente. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, vaya conmigo ahí por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a ver qué dice la escritura ahí. 1 Tesalonicenses capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del verso 2 en adelante. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esto lo está escribiendo el apóstol San Pablo. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice el verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El verso 9, mira lo que dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, o de ustedes, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí se usa la palabra cómo os convertisteis, ¿verdad? La palabra conversión una vez más se utiliza aquí para el testimonio de los tesalonicenses. A ellos, ¿verdad?, daban testimonio de su conversión y la palabra, el testimonio de ellos se divulgó, ¿verdad?, y se extendió hasta Macedonia y Acaya y mucho más lejos de allí. La gente empezó a darse cuenta de lo que había sucedido en los hermanos en Tesalónica, de cómo se habían convertido, dice el verso 9, de cómo nos convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo. O sea, ellos eran quizás una ciudad entregada a la idolatría, y cuando llegó el Evangelio a ellos, cómo recibieron el Evangelio a través de Pablo, ellos pudieron convertirse al Señor. Ellos se arrepintieron de sus pecados. Cabe mencionar que lo primero que hicieron fue arrepentirse de sus pecados, cómo recibieron la palabra, y de ahí se convirtieron y dieron testimonio de haberse convertido de los ídolos. Como vuelvo a repetir, era muy probable que ellos fueran idólatras, adorando a otros dioses, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, en otras palabras, lo que sucedió aquí, se volvieron en cristianos, verdaderos cristianos, se convirtieron ellos. Y no solamente se convirtieron, sino que fueron más allá, porque dice que la palabra del Señor fue divulgada. A partir de allí, ¿verdad?, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, dice el verso 8. Quiere decir que no solamente se convirtieron y que se quedaron ahí, sino que ellos difundieron la palabra de Dios más para allá. Dice que llegaron más allá de Macedonia y Acaya. Entonces, eso es precisamente vamos a decirlo, el fruto, el testimonio de un discípulo. No se quedó solamente en la conversión, solamente en convertidos, en ser de una manera, pensar de una manera diferente, vivir de una manera diferente. No es solamente eso, la conversión ahí llega, sino que la palabra del Señor dice aquí que fue divulgada primero en Macedonia y luego en todo lugar.
De ahí se divulgó el testimonio de la conversión de los hermanos en Tesalónica, de cómo se habían convertido, ¿verdad?, de los ídolos al Dios vivo y verdadero. La conversión precisamente es eso. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor, ¿verdad?, nos perdona, nos limpia de todo pecado, porque Él es fiel y justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero empieza a haber una transformación en nuestra vida, empieza a haber un cambio, una conversión, o sea, una transformación, en otras palabras, de cómo éramos a cómo comenzamos a ser una vez que conocimos al Señor. ¿Qué sucede? Bueno, aquí dice que los de Tesalónica dejaron de adorar los ídolos y se convirtieron al Dios vivo y verdadero. O sea, ya no adoraban ídolos, ya no invocaban ídolos, ahora se dirigían directamente al Dios Todopoderoso. Eso es lo que ha sucedido en la vida de nosotros. Ya una vez que nosotros conocimos al Señor Jesús, ¿verdad?, ¿para qué buscar, para qué adorar a otros dioses si sabemos que ahora hemos conocido al Dios verdadero, al Dios creador de toda la tierra y de todos los cielos, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que ahí está la conversión, cuando empieza uno a dejar de hacer cosas que antes acostumbraba a hacer, sobre todo tratándose de la idolatría, la adoración a otros dioses, enfocados en otras cosas más que de Dios. Ahora nuestro enfoque es el Señor. Hay otro testimonio, ¿verdad?, que nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 19. Vaya a Hechos 19, por favor. Y vamos a leer lo que dice la Escritura ahí, Hechos 19. Hechos 19, vamos a leer solamente del verso 18 al 20, vamos a leer 18 al 20. Dice, y muchos de los que habían creído, fíjese lo que dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué significa esto? O sea, todos los que habían creído en lo que sucedió anteriormente, ¿en qué creían? Pues creían, ¿verdad?, en otros dioses. Dice la palabra del Señor aquí que el Señor, ¿verdad?, los había transformado. Entonces, de hecho 18 dice, muchos de los que habían creído, o sea, ya habían creído en Jesús, dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Venían dando cuenta de sus hechos. Verso 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta, dice, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí podemos ver en la Escritura, ¿verdad?, cómo es que se realiza una conversión, lo que es una conversión genuina. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es de que en un momento dado, muchos que habían creído en otras cosas, sobre todo en la magia, como habla aquí, ¿verdad?, vinieron y dieron cuenta de sus hechos, confesando sus pecados, ¿verdad?, o sea, arrepentidos. Y ellos mismos, dice que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron. O sea, ¿por qué? Porque ya iban a comenzar a tener una vida diferente, que es lo mismo que ha sucedido con nuestras vidas. ¿No lo cree usted? ¿Qué hizo usted cuando se convirtió al Señor? Pues todo lo que antes usted, vamos a decirlo así, practicaba, todo lo que usted usaba, lo que escuchaba, hablando de música, todo ese tipo de cosas. ¿Qué sucedió en nuestra conversión? Empezamos a dejar todas esas cosas, a quitar todas esas cosas, porque eso es lo que sucede cuando hay un verdadero arrepentimiento. La gente, ¿verdad?, se arrepiente de sus pecados y empieza a ver una transformación en nuestra vida. Es un cambio de vida, es como lo que dice la Escritura, ¿no? Es un nuevo nacimiento, empieza uno a nacer de nuevo y empieza a vivir en las cosas nuevas que Dios ha creado para que andemos en ellas. Y eso es lo que sucede, empezamos a quitar todo lo que estorba de nuestras vidas, todo lo que no glorifica a Dios. Lo que hicieron estos, ¿verdad?, que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Dice que trajeron los libros y los quemaron delante de todos, no importando el precio. Aquí la Escritura muestra y dice que hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Aproximadamente serían como unos $10,000 en la actualidad. Esta cantidad, ¿verdad?, de los tiempos antiguos. Era bastante dinero, no les importó, o sea, decir, bueno, o sea, esto ya no me sirve para nada y lo voy a desechar.
Eso es lo que debe de hacer una persona verdaderamente arrepentida, desechar todo aquello que antes, ¿verdad?, le traía su atención, le traía su, ¿cómo se puede decir? Su atención, ¿verdad?, a esa idolatría. Por eso es que ahora uno tiene que dejar todo eso atrás, porque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces yo creo que verdaderamente cuando una persona se arrepiente, está en ese proceso de la conversión y empieza a deshacer todas esas cosas. Aquí dice que ellos daban testimonio, ¿verdad?, dando cuentas de sus hechos, y quemaron todo lo que ellos, ¿verdad?, utilizaban para la magia y para todo lo que ellos practicaban. Y dice el verso 20, así crecía y prevalecía la palabra del Señor, ¿verdad? Tan poderosamente obró el Espíritu Santo en ellos que inmediatamente los que habían practicado esas formas, ¿verdad?, diversas formas de artes mágicos, que era un gran número de ellos, se volvió a Cristo, y ellos, ¿verdad?, decidieron quemar todo lo que les llamaba la atención antes de conocer al Señor. Entonces, es el proceso de la conversión. ¿Qué es la conversión? Pues es el cambio, ¿verdad? Es la transformación, ¿verdad?, de llegar a ser alguien, ¿verdad?, diferente a como antes era. Esa es la definición de la palabra convertidos. Transformar en otra cosa, llegar a ser algo o alguien diferente. Esa es la conversión. Ahora yo le hago la pregunta. ¿Usted ya se convirtió al Señor? ¿Ya se arrepintió? ¿Ya se convirtió? ¿Ya se despojó de todas esas cosas que usted sabe que no le agradan a Dios? Si no lo ha hecho, lo tiene que hacer. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Acuérdense que en Cristo somos nuevas criaturas y necesitamos vivir, ¿verdad?, en esa nueva vida que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. Entonces, aquí queda, ¿verdad?, quizás el punto donde podemos entender lo que es la conversión, convertido. Pero, ¿sabe? Le voy a decir algo. Una persona que solamente queda allí en la conversión, eso es lo que muchas de las veces, ¿verdad?, nosotros nos hemos enfocado mucho en las iglesias. Y eso es algo que ahora está repercutiendo. Porque cuando nosotros vemos a una persona llegar a la iglesia y de repente la vemos que se convierte, ¿verdad?, que se arrepiente de sus pecados y se convierte, y lo vemos alabando a Dios lo mismo que nosotros, pues nos gozamos. Nos gozamos en gran manera, porque la misma Biblia enseña que hay gran gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces nosotros gozamos y vemos y decimos, wow, ya se convirtió, ¿verdad? Pero muchas de las veces ahí nos quedamos y no seguimos con el proceso, ¿verdad?, del crecimiento del nuevo creyente. Cuando dice la palabra ahí, ¿verdad?, convertidos, ¿verdad?, arrepentidos y convertidos, ¿verdad?, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el punto que sigue, o el paso que sigue después de la conversión, que es muy importante, vuelvo a repetir, si nos quedamos en la conversión solamente, ¿sabe qué? No va a haber mucha diferencia entre nuestra vida pasada y la conversión. O sea, es como quedarte a medias en ese... le voy a poner un ejemplo, por decirlo así. Una vez yo fui a visitar a unos hermanos de la congregación ya hace muchos años. Y estos hermanos, pues yo asumía que ellos ya eran verdaderos creyentes, discípulos del Señor, porque iban a la iglesia, asistían regularmente, de repente pues fallaban, ¿no?, como cualquiera de nosotros. Y cuando yo llegué a su casa, ¿verdad?, y no soy muy dado pues andar ahí, ¿verdad?, investigando qué hay en la casa, y precisamente ahí a la pura vista me di cuenta de que había mucho material de música del mundo, ¿verdad? Y usted me va a decir, pero ¿qué tiene malo la música del mundo? Pues tiene mucho, porque usted ya no es del mundo, entonces ya no tiene que escuchar música del mundo, usted tiene que escuchar música inspirada por el Espíritu Santo, música de Dios, música que alabe y glorifique a Dios. Y cuando yo llegué, ¿verdad?, a ese lugar y vi todo eso, pues me llamó mucho la atención. Entonces yo le dije al hermano, le dije, oye, brother, ¿para qué quieres toda esta música? O sea, ¿la sigues escuchando? Y me dijo, no, pastor, no, yo desde que me convertí ya no la escucho. Le digo, bueno, entonces, ¿para qué la tienes? O sea, yo pensando en lo que hicieron los que practicaban la magia, ¿no? O sea, ¿qué hicieron? Pues llevaron los libros de magia y los quemaron. Yo quiero decirle que, bueno, al menos yo cuando me convertí no tenía mucho material de música del mundo, pero lo que tenía lo destruí, lo deseché. No se lo regalé a nadie para que no se contaminara como yo me contaminé, ni tampoco lo vendí.
¿verdad? Como ellos, ¿no? O sea, los del libro de los Hechos, ellos quemaron sus libros de magia, no los vendieron. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque iba a suceder lo mismo, iban a envenenar a otra gente. Pero bueno, a lo que voy es que cuando yo le pregunté a esta familia, a este hermano, y le dije, oye, acerca de eso, ¿por qué los tienes ahí? O sea, bueno, que ya no son... ¿Y sabe qué me contestó? Que me puso a pensar. Él me dijo, no, pastor, es que ahí los tengo por si algún día regreso al mundo. ¿Cómo ve? O sea, ¿quién verdaderamente que se ha arrepentido, como usted y yo, tenemos la mentalidad de regresar un día de donde Dios nos sacó? Si esa es nuestra mentalidad, estamos mal, porque nosotros no somos de los que retroceden, dice la palabra, sino de los que perseveran para salvación de nuestras almas. O sea, el Señor nos rescató para que estemos en un lugar ahí medio y luego al rato estamos pensando regresar. ¿Sabe qué? Hay que quemar todo, hay que desechar todo aquello que de alguna manera trae nuestra atención a nuestra vida pasada. Por eso es que yo veo el peligro dentro de la conversión. En la conversión, una persona está expuesta. ¿Por qué? Porque está en el proceso de ir desechando todo aquello que antes hacía, que antes practicaba. Entonces, en ese momento usted está en un terreno peligroso todavía. Vamos a decirlo, está en un lugar medio. Porque ya se arrepintió, sí, pero está todavía en ese proceso de ir desechando todas esas cosas que le cuesta trabajo dejar. Entonces, la conversión, ese es el peligro. Pero una vez que decidimos, o sea, deshacer todo eso, estamos dando el paso más importante en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, de llegar a convertirnos en discípulos, en verdaderos discípulos. Que ese es vamos a decirlo, el fin. No solamente es convertirnos es el proceso, pero tengamos que llegar al verdadero discípulo, a ser verdaderos discípulos. Mire, acompáñeme a Juan 8, por favor, capítulo 8 de Juan, del Evangelio de Juan. Vamos a leer algo que dice aquí la palabra del Señor. Aquí por acá, acompáñeme a Hechos 8. Mire lo que dice Hechos 31. Verso 31 de Juan 8 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ponga atención, a los judíos que habían creído en él. O sea, ya habían creído en él. Ya se habían arrepentido de sus pecados, muy probablemente. Estaban en el proceso quizás de la conversión, o sea, de la transformación, porque ya habían creído en él. Este era un grupo de judíos que ya habían creído en él, que le estaban siguiendo. Y Jesús los confronta y les dice, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Wow. O sea, aquí hay una expresión muy importante, ¿verdad?, acerca de cómo podemos llegar a ser verdaderos discípulos si permanecemos en su palabra. O sea, si definitivamente ya estamos dejando que la palabra, ¿verdad?, de Dios gobierne nuestra vida y nos dirija, podemos llegar a ser verdaderos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Bueno, la palabra discípulo, ¿verdad?, que se aplica aquí en el griego, viene de una palabra griega que significa o quiere decir aprendiz, aprender, ¿verdad?, y que indica precisamente de un pensamiento acompañado de esfuerzo, o sea, de ir tratando de recibir una enseñanza. Significa también, ¿verdad?, alguien que acepta la enseñanza de su maestro y no solamente la acepta, la practica, la vive, sino que la proclama y la anuncia. Que es ahí a donde el Señor quiere que nosotros vayamos. Mire, cuando el Señor Jesús dio el mandato de ir, ¿verdad?, a las naciones, en Mateo 28, de Él dijo, ¿verdad?, vayan, ¿verdad?, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos. Es el llamado de ir a ser discípulos. El llamado de nosotros es ser discípulos, no convertidos. Él no dijo, vayan y que la gente se convierta. No, o sea, no solamente es eso, es parte de un proceso. El punto es llegar a ser verdaderos discípulos. Entonces, vuelvo a repetir, si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y la palabra discípulo, ¿verdad?, significa aprendiz, alguien que aprende,
¿verdad? Y esto indica acompañado de un esfuerzo de pensamiento de mente, o sea, de estar percibiendo la enseñanza y no solamente percibirla, ¿verdad? Recibirla, sino también proclamarla y anunciarla. Esa es la labor de nosotros como discípulos. Si no estamos nosotros, ¿verdad?, siendo enseñados por el Maestro de Maestros a través de su palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, y a través de su palabra, que es la Escritura, entonces solamente estamos siendo convertidos, nos convertimos. Y no estamos llegando al punto importante y necesario, y más para estos tiempos, porque déjame decirle algo. En estos tiempos de prueba, el Señor está probando quiénes verdaderamente son sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Jesús lo dijo claramente: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, vamos a ver la definición un poquito más a través de la Biblia, cómo nos muestra la Escritura de un discípulo, acerca de lo que es un discípulo. Mateo capítulo 5, por favor. Ya vamos a Mateo capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Y vamos a leer el versículo 1. Ve aquí. Dice el versículo 1. El versículo dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él, que dice ahí, sus discípulos. Dice que viendo la multitud subió al monte, o sea, no está hablando de que la multitud vino a él. Dice que sentándose vinieron a él, no la multitud, sino sus discípulos. Versículo 2 dice, el versículo 2 dice: y abriendo su boca, les enseñaba. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Este es el famoso Sermón del Monte, donde hay mucha enseñanza, ¿verdad? Habla de las bienaventuranzas, de todo lo que el Señor nos hablaba acerca de lo que es el discipulado, la formación de un discípulo para vivir en este mundo con enfoque espiritual. Este sermón es una presentación, ¿verdad? No es una presentación del plan de salvación para nosotros, ¿verdad? Sino una enseñanza dirigida ya a los creyentes, a los discípulos. No era para personas sin conversa. Por eso dice que él subió al monte y sentándose vinieron ya a él los que eran sus discípulos, los que ya habían dejado, ¿verdad?, sus pecados, los que se habían arrepentido, los que estaban quizás en el proceso de la conversión, pero estaban a punto de llegar a ser o convertirse en verdaderos discípulos. Dice aquí, este sermón, esta enseñanza, ¿verdad?, fue dirigida a los discípulos. Jesús llamó a sus discípulos a un lado y les advirtió acerca de todas las cosas que ellos enfrentarían como discípulos de Él. Ahora, quiero decirle que precisamente la vida de los discípulos, de los verdaderos discípulos, como usted y como yo, ¿verdad?, es un constante aprendizaje, es seguir aprendiendo. La formación de un discípulo no se da de la noche a la mañana. Mire, la conversión se puede dar, el perdón y la conversión se puede dar de una manera así rápida. Porque ¿qué tanto se tarda Dios en perdonar nuestros pecados? El tiempo que nosotros, ¿verdad?, tardamos en confesarlos. Y la conversión va, ¿verdad?, en el momento en que usted decide dejar todo atrás y cambiar de vida. O sea, la conversión es así. Pero el discipulado no es así. El discipulado, usted no se convierte en discípulo de la noche a la mañana. Por eso Jesús dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. El verdadero discípulo permanece en la enseñanza. Jesús enseña a sus discípulos. Los discípulos se dejan enseñar por su maestro. Entonces aquí, ¿verdad?, asumo a que cada uno de nosotros sabe en qué condición se encuentra. O es un convertido o ya es un discípulo. Según el fruto que podamos nosotros dar, la manera en que nosotros podamos identificarnos con las características tanto de un convertido como de un verdadero discípulo. Aquí dice que él enseñándoles, ¿verdad?, dice que él enseñándoles que guarden todas las cosas que, mejor dicho, les enseñaba a sus discípulos diciendo, ¿verdad?, todo lo que le da el Sermón del Monte. En Mateo 28, 19, que es donde quiero que usted vaya, Mateo 28, 19.
Dice aquí, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo se bautiza una persona? Una persona se bautiza cuando verdaderamente ha dado señales de arrepentimiento. Y también ha dado señales de que es una nueva criatura en Cristo y que da testimonio y que quiere dar testimonio de que quiere vivir toda su vida para Dios. Entonces, si usted ya es bautizado, usted está comprometido para vivir la vida, ¿verdad? La vida suya o la vida que le pertenece a Dios, que es la suya, agradándole a Dios, no agradándose a sí mismo. Por eso usted ya murió en forma simbólica en el bautismo con Cristo. Entonces dice aquí que vayamos, por tanto, a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, y eso es lo que dice, que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, esa es nuestra enmienda, esa es nuestra misión en esta vida. Primeramente, para poder ir a ser discípulos, tenemos que ser discípulos nosotros. Entonces aquí, ¿verdad? Primeramente hay que aplicarlo en nuestra vida. Ir a ser discípulos a todas las naciones, mediante la predicación, la enseñanza del Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad, llevar. Los discípulos debían de llevar a otros, ¿verdad? A ser aprendices y seguidores de su Salvador, Jesucristo. En ello incluía, como dice aquí, todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. ¿Cuál era la responsabilidad de los discípulos, de los apóstoles en aquel tiempo? Ir y enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús los ha mandado. El maestro de maestros, ¿verdad? El que diga, esta es la forma de vivir, esta es la manera en que nosotros debemos comportarnos, esto es lo que debe ser un verdadero discípulo. Entonces, la conversión, o más bien la comisión va más allá, o sea, el mandato de Dios va más allá de un evangelismo. No es suficiente con hacer conversos, o sea, convertir gente. Hay que ir más allá, hay que ir a lo que el Señor Jesús dijo, a ser discípulos. Porque la diferencia entre un convertido y un discípulo es grande, es enorme, muy enorme. O sea, un verdadero discípulo, hermano, uno no tiene que andarlo empujando. Uno no tiene que andarle diciendo lo que tiene que hacer. Un verdadero discípulo oye la voz de su maestro, la voz de aquel que lo llamó, de Jesús, que sabe que un día le va a dar cuentas a él. Es enseñarles, ¿verdad?, a depender de Dios. La esencia del discipulado está en llegar a ser como el maestro, y en este caso nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Y no solamente, ¿verdad?, recibir sus enseñanzas, también es aplicarla a nuestra vida y proclamarlas a otros. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. La esencia del discipulado está en llegar a ser como el maestro, y esto se llega a través de una enseñanza que recibe del maestro y la sumisión a esa enseñanza, a esa palabra. Por eso Jesús fue claro a los judíos que habían creído en él, que leíamos ahí en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque no simple y sencillamente basta con haberte arrepentido y convertido. Necesitas llegar a ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Hoy, a través de estas pruebas que estamos viviendo, hermano, se está dando uno cuenta, uno mismo se da cuenta en dónde está parado, en qué posición está. El verdadero discípulo está ahí ansioso por estar con su maestro, por caminar con su maestro, por proclamar lo que su maestro le ha enseñado. Hay mucha pasividad en el cuerpo de Cristo. Hay mucho enfriamiento en el cuerpo de Cristo. ¿Pero por qué se da? Porque no son verdaderos discípulos. Porque están en ese nivel de conversión solamente. Y lo dicen, yo cuando me convertí, ¿te convertiste a qué? Solamente te convertiste de una manera de pensar, pero no te has convertido verdaderamente en un verdadero discípulo de Jesús. Mira cómo fue la vida de aquellos que estuvieron cerca de Jesús. Podemos darnos cuenta. Podemos darnos cuenta cómo ellos vivieron con Jesús, cerca de Él. Lo seguían a donde quiera que iban. Estaban con Él en cualquier momento, excepto cuando lo aprendieron. Pero era notorio porque estaba así, ¿no? Que todos lo iban a dejar solo. Pero
Ellos siempre estuvieron ahí, comieron con él, tuvieron comunión con él. Juan escribió en una de sus cartas, ¿no? Lo que nosotros vimos con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que oímos, lo que escuchamos, las enseñanzas, eso mismo les anunciamos para que vuestra comunión también sea con él, como nosotros la tenemos con él. Ellos estuvieron con él, a tal grado que se llegaron a identificar tanto con el maestro que aún la gente sabía y lo reconocía por su forma de hablar. A Pedro lo descubrieron, le dijeron, tu forma de hablar te delata, tú hablas como él. Eso es lo que hace verdaderamente cuando un creyente da ese paso de la conversión al verdadero discípulo, a seguir a Jesús. No hay otra cosa más que su Señor, que su Maestro. Ahí nos identificamos todos, cuando nos damos cuenta, no simplemente en una, ¿cómo se puede decir? En una experiencia donde conocí al Señor y bueno, me gustó, pero verdaderamente no hay un cambio al 100% en la vida. Y las mismas cosas, las mismas tendencias, las mismas atracciones que uno tenía en la vida pasada, lo siguen dominando a uno. Es un peligro. Quizás como aquella familia, como aquel hermano, aún hay cosas del pasado que ahí están guardadas por si un día regresan. Qué triste es tener ese pensamiento, hermanos, qué triste. Hay que ser verdaderos discípulos, hermano. Y bueno, el discipulado no se da de la noche a la mañana, se aprende, se necesita aprender. Acompáñenme a Hechos 18, por favor. Ya lo tiene, Hechos 18. Vamos a leer el verso 1. Después de estas cosas, dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Verso 4, y se discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, dice aquí, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo y creían y eran bautizados. Verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra. Que dice la escritura aquí que Pablo llegó a este lugar, ¿verdad? Y él empezó a predicar en las sinagogas. Entonces después hubo ahí algunas situaciones que se dieron, ¿verdad?, entre los judíos. Entonces él dijo, bueno, yo me limpio las manos y en este momento me voy hacia los gentiles, ¿no? Porque Pablo no se detenía, su llamamiento era predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Y eso fue lo que realmente él hizo a través de su ministerio. Dice que aquí llegando, ¿verdad?, aquí en el versículo 8 dice, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. O sea, este era un judío, un rabino quizás, porque dice que era principal de la sinagoga. Y muchos de los corintios también oyendo creyeron y ahí, ¿verdad?, fueron bautizados. Entonces habla también de un bautismo después de la conversión, después vamos a decirlo, del arrepentimiento. ¿Se acuerda que el eunuco le preguntó a Felipe qué debo hacer, ¿verdad?, para ser bautizado? Dijo, si bien crees, ¿verdad?, bien puedes. Entonces se supone que ellos creyeron aquí en Corintio y se bautizaron. Y el Señor le dijo a Pablo en visión que siguiera hablando porque él tenía mucho pueblo, que no tuviera miedo a lo que fuera a pasar. Pero el punto que voy dice el versículo 11, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, la formación de un discípulo no se da de la noche a la mañana, se da a través del tiempo de la enseñanza.
Por eso es muy importante, mis amados hermanos, dejarse enseñar y ser enseñados. ¿Para qué? Para que puedas llegar a formarte como un verdadero discípulo, que ese es el punto importante vamos a decirlo así, en el caminar del cristiano, llegar a ser parte de un verdadero discípulo, no simplemente un convertido. Vuelvo a repetir, el estar en ese nivel, en esa área de conversión, es peligroso todavía, es peligroso. Cuando te conviertes, ¿verdad? Y pasas a ese paso de la conversión al discipulado, hermano, es bien difícil. Un discípulo, es que ya se ha graduado, se ha llegado a ese punto de discípulo, es muy difícil, porque todo cambia tu manera de pensar, tu manera de vivir, tus prioridades son diferentes. Ya no te debes a ti mismo, te debes a Dios, eres deudor, no a la carne, para que vivas conforme a la carne. El convertido todavía está pensándosela. Se la piensa si servir a Dios o no servir. Acuérdese que Josué dijo, ya basta de andar cavilando en dos pensamientos, o sirven a Baal o sirven a Jehová. Decídanse, porque yo ya me decidí, dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y así muchos que están en la conversión aún ni se deciden si son de aquí o son de allá. Mire, no hay lugar neutro, ¿eh? Yo considero que el estar en ese nivel es como la Biblia enseña a los tibios que habla el libro de Apocalipsis, y a los tibios dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Necesitas pasar de ese nivel de la conversión al discipulado, a convertirte en un verdadero discípulo. Y eso viene a través de dejarte enseñar, que la enseñanza del Señor, ¿verdad?, sea sobre tu vida. Dice que Pablo se detuvo aquí, ¿verdad?, nada más ni más menos que 1 año 6 meses, quiere decir 18 meses enseñándole la palabra de Dios. En otro lugar, en Hechos 20, acompáñeme, en Hechos 20, vamos a Hechos 20, 18 meses duró en Corinto enseñando la palabra del Señor. En Hechos 20, 17, dice la Escritura, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y vinieron a él. Les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Mira cómo dice aquí que nada que fuese útil, había rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente, o sea, en lugares quizás públicos y en las casas también, estudios en las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que él había enseñado públicamente y por las casas, constreñido por su amor hacia Cristo, por su fidelidad hacia el llamado. Un verdadero discípulo el apóstol Pablo. Pero él quería, ¿verdad?, que los demás creyentes aprovecharan la enseñanza. Cada oportunidad que él tenía en los lugares públicos y en las casas. Entre ellos, ¿verdad?, compartiendo la palabra. En Hechos, ya en el versículo 31, ¿verdad?, váyase hasta el verso 31, dice, por tanto, velad y acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¡Wow! Aquí dice Pablo, ¿verdad?, a diferencia de la iglesia en Corinto o de la ciudad en Corinto, donde estuvo 18 meses, 1 año, 6 meses, aquí estuvo 3 años. 3 años, hermano, de enseñanza, de amonestar con lágrimas, dice aquí, a cada uno. Muchas de las veces quizá la enseñanza de Pablo era individual o en conjunto de los hermanos, pero ¿qué importa? 3 años de enseñanza, hermano, wow. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo has dejado que Dios te enseñe? ¿Cuánto tiempo has permitido que Dios te enseñe? A través de nosotros, a través de los instrumentos que Dios ha puesto. ¿Cuánto tiempo? Cuando se habla de estudiar las Escrituras, cuando se habla de aprender de las cosas de Dios, casi nadie tiene el ánimo puesto. Y vuelvo al punto. ¿Por qué? Porque estás en una situación en la cual no quieres todavía salir. Estás en el proceso de esa conversión, dejando de ser, ¿verdad?, lo que antes eras, dejando de practicar lo que antes practicabas, y estás luchando, y te cuesta trabajo. Pero es necesario que te decidas a ser verdaderamente un discípulo del Señor. ¿Sabes qué? El Señor viene por discípulos, hermano.
Él viene por verdaderos discípulos, que somos su iglesia. Todos aquellos que están ahí, ¿verdad?, entre sí o no, son los que al final, en un momento dado, se pueden quedar. Y se van a dar cuenta que no estaban preparados para irse con el Señor, y entonces con su vida tendrán que pagar para alcanzar la redención. Pero ¿para qué esperar si nos podemos convertir en verdaderos discípulos? 3 años el apóstol duró en la región de Asia y en Éfeso para enseñarles a los discípulos. ¡Wow! O sea, vuelvo a repetir, el discipulado, ¿verdad?, no se da de un día para otro. El discipulado lleva tiempo, lleva enseñanza, lleva aprendizaje. Pero es muy necesario que nos dejemos, hermano, enseñar. Lucas capítulo 6, por favor. Miren lo que dice el verso 40. Lucas 6:40. ¿Ya lo tiene? Dice Lucas 6:40, dice, el discípulo no es superior a su maestro. Esto hasta queda claro. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, esto es muy importante, ¿verdad?, que entendamos, y por qué es necesario llegar a ser como su maestro. ¿Se acuerda que Jesús es nuestro maestro principal? Es nuestro ejemplo a seguir. Un discípulo no puede ser superior a su maestro, jamás. O sea, no podemos ser, ¿verdad?, más que nuestro Señor Jesucristo. Pero si somos perfeccionados, dice más. Dice aquí, todo el que fuere perfeccionado. O sea, acuérdense que hemos hablado de cómo el Señor ha dado dones, ha dado ministerios para perfeccionarnos a nosotros para la obra del ministerio. Si nosotros fuéramos perfeccionados, o sea, equipados, que significa la palabra perfeccionar, llegaremos a ser como nuestro Maestro. Acuérdese que el fin de cada creyente es llegar a ser como el Señor. Ya dice que para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como discípulos, tenemos que dejarnos discipular por nuestro Maestro a través de la palabra, a través de los instrumentos que Dios ha dado, de los ministerios que Dios ha dejado para nuestro perfeccionamiento. Para que a través del tiempo, en la formación, a través de la enseñanza, podamos llegar a ese nivel, al nivel del maestro. Nunca vamos a ser superiores al maestro. Porque aquí dice el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Una persona no puede enseñar, también es muy importante, lo que no conoce. Tiene que ser perfeccionado, tiene que ser preparado por su maestro. No podemos nosotros, ¿verdad?, conducir a otros o discipular a otros cuando nosotros no hemos sido discipulados, no somos verdaderos discípulos. ¿Verdad? Entonces es muy importante que dejemos o que permitamos, ¿verdad?, que seamos perfeccionados a través de la enseñanza, a través de las Escrituras. Un discípulo está perfectamente bien preparado como tal cuando es instruido. Llega al nivel de su maestro. O sea, llegar a ser, el fin es llegar a ser como Él es. ¿Se acuerda que Pablo decía que todo lo que él había aprendido, conforme a la creencia que él tenía acerca de la ley, acerca de su profesión como uno de los fariseos, descendiente de la tribu de Benjamín, él decía que todo lo tengo por basura, ¿verdad? Y lo único que deseo es conocer a Él para llegar a ser semejante a Él. O sea, verdaderamente el anhelo de Pablo era llegar a ser como su maestro. Yo te pregunto, tu anhelo en esta vida, en este tiempo, tu anhelo ¿cuál es? ¿Es llegar a ser como tu maestro? ¿Es llegar a ser como Jesús? ¿Es llegar a ser un verdadero discípulo? ¿O te has conformado simple y sencillamente en, soy cristiano, voy a una iglesia cristiana, tengo una Biblia y ahí la leo de vez en cuando?
Y a veces testifico de Cristo, a veces les hablo a algunos de Cristo. Si eres ese tipo de persona, déjame decirte algo, estás mal. En verdad estás mal. De eso no se trata el verdadero discipulado. De eso no se trata llegar a el ser verdaderamente un discípulo. El verdadero discípulo es diferente. Vuelvo a repetir, no solamente acepta las enseñanzas de su maestro, las vive, las practica y las proclama también. Las anuncia. Eso es lo que ha sido. Por verdaderos discípulos, usted y yo tenemos hoy el Evangelio hasta estos días. Porque si hubiera habido gente negligente, gente que no quiere trabajar, gente que no se dispone, que no da tiempo para servir a su Señor. Pero se llama cristiano, pero se llama hijo de Dios, hermano. Si hubiéramos sido todo ese tipo de personas que hoy en día existen por montones, déjeme decirle que muy difícil hubiéramos tenido el Evangelio. Pero gracias a Dios que siempre ha habido un pequeño remanente de gente comprometida para expandir las enseñanzas de su maestro. No te conformes a ser solamente un convertido. Ya te arrepentiste, gloria al Señor. Dios te perdonó. Cambia, sé diferente. Vive tu vida, no para ti, vive la vida para tu maestro, para tu Señor. Déjame decirte que hoy más que nunca se necesitan obreros. Hoy más que nunca se necesitan hombres fieles, idóneos. ¿Para qué? Para ser enseñados, para que ellos puedan enseñar a otros también. Eso fue lo que Pablo dijo a Timoteo. Búscate hombres fieles, idóneos, para que les puedas enseñar, para que ellos también puedan enseñar a otros. Pero ¿dónde los encontramos? ¿Dónde podemos encontrar esos hombres fieles? Esa gente dispuesta a renunciar a sí mismo, a negarse a sí mismo. Dice, cuando la Biblia habla ahí a Timoteo, el apóstol Pablo le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, ninguno que milita, ninguno que marcha en el ejército de Dios, el ejército del Señor, se enreda en los negocios de esta vida. No se dejan enredar. Más bien se mantiene firme al lado de su Señor, a fin de agradar a aquel que lo tomó, que dice por soldado. ¡Wow! ¡Qué palabra, mano! Quiero dejarte esto en esta noche. Quiero dejarte esto en tu corazón. ¿Qué eres? ¿Eres un convertido solamente? ¿O eres un verdadero discípulo del Señor? Dios sabe, yo no sé. Pero yo espero que hoy, en este tiempo, en estos días, en estos meses, no sé, el tiempo que resta para vivir en esta vida, lo vivamos, ¿verdad? Para hacer la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador. Que verdaderamente nos entreguemos al 100%, hermanos. La noche está avanzada y se acerca el día. Muy pronto el Señor Jesús regresará. Y ojalá que cuando Él regrese, nos encuentre el Señor haciendo su obra. Nos encuentre el Señor haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Y no nos encuentre haciendo otras cosas que en verdad no nos edifican. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amados hermanos. Si eres un fiel creyente, afírmate en el Señor. Porque estos tiempos son difíciles. Si te ha costado, renuncia a todo lo que te está estorbando y sigue al Señor. Sea un verdadero discípulo. Déjame orar en esta noche. Quiero orar en esta noche para ponerte en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque cada día tú nos ayudas, Señor, y nos permites a vivir, Señor, agradándote a ti solamente. Yo te pido, Señor, que tú trates con la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú nos conoces, Señor, a cada uno de nosotros, tal y como somos. ¿Qué es lo que hay, Señor? Tú no puedes ser burlado, Señor. Tú no puedes ser engañado, Señor. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará, Señor. Tú nos estás llamando, Señor, a afirmarnos, a dedicarnos, Señor, a hacer lo que tú quieres que seamos, verdaderos discípulos, Señor. No solamente personas que han cambiado su manera de pensar, no solamente personas que dicen que ya no viven como antes vivían. No, Señor, tú nos has llamado, Señor, a vivir, Señor, conforme a tus enseñanzas, a ser formados, discipulados, Señor, y ser moldeados a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que esta enseñanza, Señor, no solamente quede en la mente,
en el corazón, sino que vaya más allá de lo profundo de su ser, Señor, y que cumpla el propósito por el cual tú nos la das, Señor. Yo te pongo en tus manos, Señor, a cada uno de los que escuchan este mensaje. Redargúyeles, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, en esta preciosa hora, y a ti te daré siempre toda la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por su tiempo, por su atención. A esta hora compártanlo, ¿verdad?, con sus amigos, con su familia, para que todos seamos edificados. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima